Bueno, bueno, bueno. Muy buenas tardes. Asimétricas, asimétricos. ¿Cuánto tiempo hace que no decía esto? A ver quién hay por ahí. A ver que se vayan uniendo. Hola Georgina, hola Mara, hola Diane, hola Aquaba Barcelona, creo que sí. Hola Adriana, qué alegría verte. ¿Cómo estáis? Bueno, muchísimo tiempo, ¿no? Un mes casi sin veros. Y sin... Hola Mara, hola Sergio. Bienvenidos todos, todas, qué alegría, o sea, no sabéis. Bueno, estoy hasta nerviosa, que lo sepáis, ¿eh? O sea, estoy muy nerviosa, así que si meto la pata hoy por ser el primer día de vuelta, por favor, no me lo tengáis en cuenta porque, bueno, pues eso, son muchas cosas, son muchas emociones y nada, que simplemente deciros que me hace muchísima ilusión estar aquí de vuelta. Mira, ahí veo a Xavier. Xavier, darme unos minutillos que voy dando la bienvenida a todo el mundo y enseguida os doy paso, ¿vale? Bueno, como os decía, una ilusión tremenda, tremenda, tremenda de volver. Arrancamos la nueva temporada del Club de Lectura Simétrico. De verdad, no podemos estar más emocionados. El otro día ya os comentamos todos los cambios que va a haber y también os preguntamos un montón de cositas para que nos contarais vosotros y vosotras qué os apetecía ver en esta nueva temporada. ¡Ay, Mara, qué maja eres! Un beso enorme. Como os decía, a ver qué queríais ver, nos ibais comentando un poquito qué cosas os apetecía y tal. Y la verdad que la respuesta fue increíble. Si os parece, vamos a repasar un momentito esos cambios que hay. Recordaros que el club a partir de ahora, de esta nueva temporada, va a ser todos los miércoles a las 7 hora peninsular España, ¿vale? Sé que son poquitos días comparado con la primera temporada, pero es que lo de la primera temporada fue una locura absoluta. Os lo digo ahora que estoy ya aquí, ya ha pasado. Hola María Verónica, qué alegría verte. Hola Andrés, ¿qué tal? Bueno, como os decía, la primera temporada fue una locura. La primera parte de la temporada, si os acordáis, eran todos los días. Como era, bueno, estábamos todos confinados y confinadas en casa, pues bueno, había más tiempo, había más, bueno, más posibilidades de hacerlo y de hacerlo así. Pero bueno, ahora volviendo medio a la normalidad o a esta nueva normalidad, como la llaman, digo la llaman porque a mí personalmente no me gusta mucho el nombre, pues no podemos hacerlo todos los días y tampoco 3 veces en semana, que ya fue la última parte de la primera temporada, porque no nos da tiempo ni siquiera a nosotros, a mí personalmente, a contactar con todo el mundo. Ya más o menos casi todos los autores y las autoras han vuelto a sus trabajos, a sus responsabilidades y bueno, es muy complicado, pero precisamente por ser un día solamente a la semana vamos a intentar que, bueno, que sean los mejores contenidos posibles, las mejores sesiones, contando siempre con autores, invitadas. Además, nos habéis pedido, que sepáis que tomamos nota, nos habéis pedido que haya otro tipo de contenido que no sea solamente lectura. Prometemos hacerlo. Prometemos que vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para que así sea, para pues ofreceros pues entrevistas, cuestiones de producción del libro, bueno, en fin, cosas que os han interesado y que sepáis de verdad que las hemos apuntado todas y que vamos a trabajar muchísimo en ellas para que, bueno, pues para que sigamos creciendo juntos y juntas y leyendo mucho y, bueno, aprendiendo muchísimo de todos estos temas que tanto nos apasionan. Así que de verdad, os agradezco muchísimo que estéis todos y todas aquí de vuelta, dispuestos y dispuestas a darlo todo. Veo que, mira, voy a saludar a 1501, a David,
a Rocío Robles, a Superwells, a Arucal, que nos saluda, a Pingüino también, que está por ahí. Bueno, como veis también hay nuevo set, porque yo por fin he podido salir de casa, de mi habitación, y ahora ya estoy pues en la sede de Asimétricas, y nada, bueno, espero que os guste el nuevo fondo, no sé si será este el definitivo o no, pero bueno, como es la primera sesión, vamos a probar a ver si os gusta y si no, pues buscaremos otro sitio dentro de la oficina, que hay muchos y muchos libros, así que nada. Bueno, pues con esta introducción yo creo que ya arrancamos con la sesión de hoy, ¿no? ¿Qué os parece? Yo creo que sí. Además, arrancamos nueva temporada, nuevo horario, nuevo estudio, nuevo todo, y nuevo libro, por supuesto. No podía ser de otra manera. El club arranca con un libro que hemos sacado la semana pasada, y que se llama Arquitecturas del turismo informal, de Xavier Martín Tost y Ana Martínez Durán, que están con nosotros, que les voy a mandar, de hecho, ya la... Y a nosotras nos saludan desde Costa Rica. Un beso enorme a Costa Rica y a todos los que estáis ahí detrás, a tope. Vamos a ver si conseguimos conectar con Xavier y con Ana. ¡Hola! Hola. Hola Xavier, hola Ana, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿Bien? ¿Todo bien? todo perfecto. Deseando ya estar con todos. Sí, ¿verdad? Jo, yo, bueno, ya lo decía, ya me habéis oído seguro, pero que sepa, estoy súper nerviosa, súper emocionada, además, y súper contenta de que estéis aquí los dos, que hayamos conseguido que podáis estar en el mismo sitio ahí con seguridad incluida, que veis ahí todos y todas la pantalla, que de verdad os agradezco de corazón que hayáis venido, y que podamos por fin hablar de este libro bueno, que ahora vamos a hablar de ello, ¿no? Pero tan bonito, con tanta información, tanta investigación y un tema además precioso, que acabamos de dejar el verano, pero oye, hay gente que igual todavía le apetece irse de camping, ¿no? O sea que yo creo bueno, que es un tema genial. ¿Estáis bien ahí? ¿Me escucháis bien? ¿Todo correcto? Perfecto. Genial. Fantástico. Pues si os parece, como hago siempre y ya es de rigor y siempre lo digo, os voy a presentar un poquito a cada uno. Os presento, nada, doy dos pinceladas de vuestra trayectoria y os dejo a vosotros para que empecéis a contarnos. ¿Os parece? Perfecto. Fenomenal. Pues voy a empezar, por supuesto, por Ana, por Ana Martínez Durán, que es arquitecta y doctora arquitecta por la Universidad Politécnica de Cataluña, con la tesis La Casa del Arquitecto. Además, es profesora en la Escuela Técnica de Arquitectura de Barcelona, bueno, o ha sido profesora en la Escuela Técnica de Barcelona, en la UPC, en la Escuela Massana también de la UAB, y desde 1998 es profesora de la Escuela de Arquitectura La Salle de la Universidad Ramon Llull, donde imparte pues grado, máster y doctorado en arquitectura. Además, es miembro fundador del grupo de investigación Investigaciones de Arquitectura Mediterránea, integrado en el Integrated Architectural Research, que es que tengo aquí la chuleta, y además coordina en ese equipo de investigación la línea de estrategias mediterráneas. Y además, bueno, pues es arquitecta y ejerce la profesión de manera independiente. Así que nada, toda una... una persona clave para hablar de este libro, porque además, ahora sigo con Xavier, contigo, que sepáis que Ana ha sido la directora de la tesis precisamente de Xavier, que lleva este nombre, es homónima, Arquitecturas del turismo informal, porque Xavier es, por supuesto, arquitecto y doctor arquitecto, pues con esta tesis que ha resultado en este libro, del que ahora vamos a hablar mucho.
además, Xavier es profesor en las áreas de composición y proyectos y en la Summer School de la Escuela también de Arquitectura de La Salle de la Universidad Ramon Llull. Es miembro del grupo de investigación también, de investigaciones de arquitectura mediterránea, el mismo que también participa, bueno, y fundó Anna también. Y también, por supuesto, trabaja como arquitecto independiente en edificación y urbanismo, con lo cual, pues estamos súper bien acompañados. No podemos estar mejor acompañados que con los autores de este estupendo libro. Así que aquí, yo ahora aquí, no que me retire, aquí me quedo para lo que me necesitéis, para enseñar dibujos, para hablar, para comentar, para lo que queráis, pero los asimétricos y las asimétricas son vuestros y vuestras, así que adelante. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. A vosotros. Contamos contigo, con tus comentarios. Claro que sí. Más divertido. Bueno, evidentemente estamos muy contentos de inaugurar la temporada, es un gran lujo, un privilegio y evidentemente de poder presentar el libro, ¿no? Nos falta un poco un momentito para agradecer a todos aquellos que han estado con nosotros, que han contado con nosotros en este camino. En primer lugar, vosotros, Juan y María, Ediciones Asimétricas, que evidentemente habéis hecho un seguimiento del proceso exquisito, muy, muy positivo. Y que realmente... Que me sonrojo, Ana, que me sonrojo. Respeto absoluto a los autores y al texto. Y esto no siempre pasa y realmente se agradece, ¿no? También, evidentemente, que hemos compartido todo el proceso y ha sido pues muy, muy tranquilo y hemos aprendido mucho. Yo creo que la alegría con la que explicas, ¿no? Estás en el club, es la alegría que también tiene el libro, ¿no? Que tiene un formato muy... Desde luego. Una portada muy divertida, entonces realmente la alegría se transmite en el libro porque es la que ha estado detrás del proceso. Solo hay que verlo, se está aquí. Bueno, a ver, también tenemos que agradecer a la Federación Catalana de Càmpings, que realmente ha sido un gran socio, no solo en el libro en el que ha participado, sino en todo el proceso de investigación. No ha sido una colaboración con ellos. Yo creo que porque hay unos principios, una manera de entender el camping que compartimos y realmente ha sido pues un grupo empresarial con el cual hemos compartido muy bien, nos hemos sentido muy tranquilos en toda la investigación que está detrás de este libro, ¿no? Bueno, agradecer también a Francesco Careri, que ha sido el faro, ¿no? Un poco el referente indiscutible en la redacción de la tesis y también su generosidad por prologar el libro, ¿no? Bueno, y finalmente toda la gente que ha estado allí, ¿no? En las bibliotecas, en los archivos, evidentemente esto sale de una tesis, con lo cual hay todo un proceso detrás de investigación complejo. A la gente que nos ha atendido en los campings que hemos visitado, todos los que nos han ido ofreciendo pues su experiencia y su conocimiento, ¿no? También agradecer a la escuela y con la escuela a todos los compañeros, alumnos, profesores que de alguna manera siempre están allí haciendo grupo y haciendo piña, ¿no? Bueno, primer paquete de que estamos muy contentos, pero que no estamos solos y siempre, ¿no? Hay un grupo detrás de una manera de trabajar en pelotón, ¿no? Desde luego, siempre además en equipo, luego los trabajos siempre sumando cosas y sumando siempre hacia adelante y en pro de los proyectos es como mejor salen. O sea que yo desde aquí, que yo sé que Juan está por ahí detrás escuchando y leyendo, de parte de Asimétricas, de verdad estamos encantadísimos de tener este libro, de teneros a vosotros como autores y, por supuesto, todo el equipo que has mencionado detrás que ha soportado pues, el proyecto, ¿no? Tanto de la investigación como del propio libro, del proyecto libro, ¿no? O sea, que muy contentos, muy, muy contentos. Y tengo que decir que antes que has mencionado, voy a agradecer la cubierta que la veis, es de María Luisa Sens, que igual está por ahí escuchándonos, es un collage, bueno, pues divertido, lúdico, no sé, es un poco lo que estábamos buscando, lo que yo creo que también que buscabais vosotros, Xavier y Ana. Yo creo que recoge muy bien el espíritu del libro y, como decíais, es una alegría en todos los sentidos. Yo creo que el verde que tiene, el naranja, esta cosa de agua y de sumergirse, no sé, parece un collage, bueno, que yo creo que acierta en muchas cosas, ¿no? Y, por cierto, que tiene un dibujo también de Ana a lo largo de toda la cubierta. Muy bien. Bueno, a ver, yo creo que os he explicado un poco, queríamos decir también un poco de dónde sale el libro.
Y el libro sale en un poco del grupo, ¿no? Del grupo de investigación de arquitectura mediterránea, que nos llamamos IAM. Y entonces un poco decir también que IAM, evidentemente, las siglas es Investigaciones de Arquitectura Mediterránea. Este grupo es el que daba soporte al máster, del máster salió la tesina, todo el proceso de investigación. Pero para nosotros IAM también significa, es una palabra antigua, que significa un poco el Mediterráneo, significa una gran superficie de agua, ¿no? Entonces, en este aspecto, yo creo que la referencia al Mediterráneo a mí me gusta hacerla porque un poco me encuentro como en casa, ¿no? Voy a empezar leyendo un capítulo que nos recuerda un poco el que estamos en el Mediterráneo, ¿no? En ese sentido, el Mediterráneo es el origen por antonomasia, un hábitat para la nostalgia. Un lugar donde naturaleza, cultura, perspectiva, imagen, concepto, forma, sentimiento y razón pueden armonizarse y reunificarse. La consecución de una identidad labrada con el tiempo. El Mediterráneo es un mar situado en medio de tierra, como una plaza pública, que es de todos y no pertenece a nadie en particular. Este territorio ha sido históricamente centro de atracción de forasteros, con ideas y creencias que se han mezclado con las múltiples culturas autóctonas hasta modelar un carácter propio en su conjunto, como suma de sus singularidades. Por ello, en la imagen de lo mediterráneo conviven la tradición y el arraigo, pero también la diversidad y la imperfección, en un todo ambiguo que dota a este territorio de un lugar particular para cada uno. Bueno, un poco para situarnos un poco, porque el dónde estamos, ¿no? Y empezamos arrancando en el Mediterráneo. Evidentemente también hay una manera en el libro de entender la arquitectura, los dos somos arquitectos, trabajamos como arquitectos, somos profesores en arquitectura, y hay una manera de entender la arquitectura que en este caso toma el campamento turístico, el camping, como paradigma de una ocupación respetuosa con la naturaleza. Esta es la base un poco de la digamos, una ideología, pero de la manera de entender la arquitectura, ¿no? Y también de un modo de vida que es pasajero, ¿no? Que no deja huella física en el territorio, pero sí que deja huellas en la memoria y en los recuerdos de aquellos que estuvieron ahí, ¿no? Simplemente decir que es un libro que habla del camping, pero que habla del camping desde el punto de vista de los arquitectos, ¿no? Desde una mirada, digamos, arquitectónica. Hago una lectura de la introducción y ya le dejo paso un poco a Xavi para que os explique ya el contenido. Fenomenal. La introducción se titula Un sendero por descubrir y empieza. El camping es un modelo turístico basado en la forma de habitar la naturaleza más ancestral de la humanidad, el nomadismo. El habitante itinerante se coloca sobre la tierra sin alterarla físicamente, pero sí dotándola de significados y estableciendo vínculos con los lugares ocupados, en el recorrido y en el reposo, en el viaje y en la estancia. El hábitat en movimiento se origina por la necesidad de encontrar alimento o refugio, pero también por el deseo de descubrir culturas o lugares y relacionarse con ellos de forma activa. Paisaje, arquitectura y turismo son los tres ejes sobre los que se plantea esta reflexión alrededor del camping. Es este un asentamiento basado en el disfrute de la naturaleza, cuya razón de ser radica en la integración respetuosa con el medio. La vida en vacaciones intensifica el ocio y las relaciones sociales entre las personas, por lo que permite experimentar con nuevas formas de habitar en comunidad. Los campamentos de turismo requieren de una organización previa para pautar las actividades en la naturaleza mediante intervenciones arquitectónicas mínimas y precisas, ligadas a las particularidades del lugar. Desde una visión conjunta del emplazamiento, la arquitectura plantea el tablero de juego y las reglas físicas que permiten el cobijo particular de los habitantes, los límites, el orden, los edificios. Desde una visión más cercana, los viajeros ocupan el medio de forma temporal y con una huella mínima mediante el uso de alojamientos ligeros y transportables. Por consiguiente, siguiendo esta dualidad arquitectura-usuario, el ocio itinerante ha podido conservar las cualidades de extensas porciones de paisaje que con el tiempo han devenido singulares en un territorio litoral cada vez más edificado y homogéneo, debido al desarrollo de otros asentamientos más estables. Por su forma de habitar vinculada a la naturaleza, las comunidades que ocupan estos campamentos son flexibles y abiertas al espacio exterior. Así, estos asentamientos ofrecen un gran potencial para resolver las demandas de una sociedad actual que se desplaza, que se conecta y que cambia sus hábitos de forma dinámica y constante.
Desde el preciso instante en que el ser humano se posiciona en un lugar, lo caracteriza e inicia su proceso de adaptación para habitarlo. De este modo, a lo largo de la historia se han sucedido múltiples necesidades y tipologías de alojamiento móvil que han derivado en diferentes campamentos, turísticos, militares, religiosos o de emergencia. Todos ellos ocupan temporalmente el territorio y todos ellos están vigentes en la actualidad. En este sentido, Arquitecturas del turismo informal, el habitar lúdico en la naturaleza, plantea un debate sobre el fenómeno del camping, con la convicción de poder abrir futuros caminos de proyecto para otros campamentos a partir del estudio de aquellos asociados al turismo. La evolución histórica y el reconocimiento de su forma de hábitat temporal, adaptable y activo, ponen al descubierto sus valores arquitectónicos como asentamiento sostenible y respetuoso con la naturaleza. Estas cualidades permiten plantear sus posibilidades como paradigmas para la conservación del paisaje, la regeneración urbana de los contextos próximos y para la interacción social entre individuos y comunidades. Bueno, yo ya he leído un rato. Ahora le toca a Xavier. No, yo solamente quería apuntar que efectivamente que es un libro muy interesante porque lo miráis desde el punto de vista, por supuesto, arquitectónico, pero sobre todo que a mí es una de las cosas que más me gustó, esta cuestión efímera, ¿no? de las estancias, esta cuestión también de la huella, no digo cero porque no es cero exactamente, pero sí del menor impacto posible sobre la naturaleza, o sea, la itinerancia, el camping, el movimiento como algo en relación directa con la naturaleza, ¿no? Yo creo que es uno de los puntos más bonitos también de la propuesta, ¿no? Sí, exacto. Precisamente de esto habla Francesco Carreri en el prólogo, cuando comenta que hay mucho de nómada en nuestra vida de sedentario, ¿no? Y este retorno a la naturaleza es justo lo que vamos a buscar en esto, ¿no? Totalmente. Seguimos una etapa, ¿no?, que nos hemos dado cuenta de cuán necesario es salir al aire exterior y rodearse de naturaleza. Y precisamente es por eso, para sentirnos que formamos parte de ella, como nosotros de otra manera, y el hecho de tumbarse a 1 centímetro del suelo, ¿no?, y poder descansar allí o estar en una sombra o tener una actividad al aire libre, pues sin duda es algo con lo que vivimos y somos parte de ella, ¿no? Un poco, sí, os explicaré un poco cuál es el contenido del libro que os encontraréis cuando tengáis Arquitectos del turismo informal en vuestras manos. También quiero decir que es un libro que no solo hay letra, sino que la parte gráfica es importantísima. Y en ese sentido, ya lo hemos hablado, pero también agradecer el hecho de que realmente las imágenes están súper bien imprimidas, es perfecto, los gráficos, los planos y todo esto es algo realmente de mucho valor. Sí, desde luego, ahora lo veremos y vamos a enseñar algunas cositas también para ir abriendo boca y que ahí los y las que queráis tener el libro, pues que vayáis a por él, porque aquí se ha hecho un trabajo, primero al margen, por supuesto, de la impresión, pero antes, previo, o sea, de investigación, de búsqueda de imágenes de época, de hecho, que son preciosas, o sea, lo entrañable que son de verlo, ¿no? De ver esas situaciones. Mira, por ejemplo, estoy viendo esta es porque la he abierto al azar, ¿eh? Quizá no es la más representativa, pero es porque la he abierto al azar, ¿no? O sea, son imágenes pues eso, mira esta, ¿no? Estas que son así, que pone camping, ¿no? Está todo aquí. Quiero decir, es un libro que tiene mucha investigación, pero sobre todo que también tiene muchísimo aparato gráfico restituido y redibujado para que vayáis viendo un poco. Ahora vamos a poner más cosas, no os preocupéis, lo vamos a poner. Y es verdad que trabajamos muy en colaboración con la imprenta, fue una parte fundamental, si recordáis, Ana y Xavier, que estuvimos hablándolo porque era fundamental que los planos salieran perfectos. Una de las cosas más difíciles de imprimir en general son los planos, ya lo sabemos todos los arquitectos, las arquitectas que estamos hartas de hacer pruebas de impresión. Bueno, pues en una imprenta pues también hay que ser súper cuidadosos. Y en ese sentido, de verdad agradecer a Gráficas Homagar que han estado detrás de este proceso y, bueno, lo han hecho fantásticamente bien. Así que me sumo totalmente, Xavier, a la felicitación. Y es verdad, porque realmente hay muchos planos redibujados, restituidos, de archivo. Pensad que, claro, el camping es un tipo de proyecto arquitectónico muy, muy precario en su origen, que es de donde nos hemos basado. Claro, había muy poca información, muy pocos planos, y mucho del trabajo de restitución se ha basado en encontrar fotografías de ese momento. ¿Dónde? Desde postales, que ha sido como un gran descubrimiento ver la importancia de la postal en esos años 60, ¿no? En cuanto el turismo empezaba
a ser realmente un boom en el país, y los fotógrafos a través de las postales, que era una herramienta para realmente moverse muy rápido y muy lejos, aun con un coste muy barato, pues realmente allí hemos encontrado una fuente de información importante. También en fotografías personales. Ahora mismo hay muchos grupos en redes sociales de antiguos campistas. Eso da un plus también a ese valor añadido de pertenencia a un lugar, pertenencia a un grupo. Y hay muchas imágenes de estas que son fotos de familias, fotos de personas, de niños, pero que de fondo aparece un edificio, aparece una pista, aparece una tienda de campaña, y un poco allí también hemos podido encontrar más información para poder restituir estos proyectos. Ha habido un gran esfuerzo en restituir, en realmente casi rediseñar los proyectos con la poca información que teníamos para adaptar un poco o entender cómo se situaban en ese lugar. Y de ahí, una parte importante seguramente de esta investigación era sacar cuáles eran esas herramientas de proyecto en un asentamiento como este, que trabajando desde el origen, desde los primeros que aparecieron, nos dimos cuenta que había arquitectos muy reconocidos, de gran prestigio, que optaron por diseñar un camping y por construirlo. Y también nos dimos cuenta que al hecho de no haber normativas también permitía un tipo de proyecto muy interesante, con una construcción muy esquemática, casi la piel, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en la que todo está ventilado, todo está abierto, una tipología de pabellón con relación a la naturaleza. Y eso es también muy interesante, ver cómo estos grandes arquitectos, que luego comentaré algunos de los casos, que pensamos que no, que hacían grandes edificios y tal, y luego de repente plantean y hacen un camping fantástico, exquisito, en el que tiene la naturaleza como eje, ¿no? que guía esa estancia. Entonces, un poco es eso, para entender un poco en qué consiste este libro, está formado por tres partes que siguen un poco el proceso también de investigación y de cómo ha llegado también hasta su fin. En primer lugar, la primera parte se titula Paisaje, Arquitectura y Turismo. Se centra en los tres temas principales con los que se inicia esta investigación. La primera parte es casi como un recorrido como más histórico, más conceptual, un poco que te sitúa, como un marco teórico, que nos sitúa en el lugar, ¿no? Entonces habla pues esto del turismo, la evolución del turismo, habla de la naturaleza, de cómo nos adueñamos de ella, también habla de arquitecturas temporales. La segunda parte son los referentes mediterráneos, es estos 5 casos de estudio que se han analizado, que se han detectado, que se han redibujado, se han restituido, que se han descrito con profundidad y de los cuales después se han sacado unas pautas de acción, ¿no? Que pueden luego replicarse en otros casos similares. El último punto es el de las aproximaciones, hemos denominado aproximaciones, que es una lectura a 3 escalas diferentes de esos casos de estudio. Las 3 escalas son pues, la más del contexto, la del territorio, la más propia del edificio y luego la del usuario. Me detendré un poquito más después. Y a partir de esas 3 aproximaciones, 3 lecturas de forma comparativa entre los casos de estudio, finalmente hemos sacado unas reflexiones, que es donde quizás dedicamos un poco más de tiempo al final, que es qué hemos sacado de todo esto, ¿no? Que es también un punto de partida y eso es lo que nos parece muy interesante. Parece bien, leeré 3 frases, una para cada tipo de concepto de paisaje, arquitectura y turismo, un poco para situarnos. Fenomenal. Es justo la página inicial de esta primera parte. Dice que desde el paisaje se comprenden las actitudes de la humanidad frente a la naturaleza, su necesidad vital de regresar a ella, de entrar en contacto de nuevo con la tierra, y el proceso por el que una geografía deviene singular a través de unos contenidos simbólicos que la identifican y caracterizan. Desde la arquitectura se detectan las herramientas que permiten habitar la naturaleza, los efectos que producen sobre esta con el tiempo y la capacidad de establecer vínculos con un lugar para reconocerlo como propio, aunque la relación con éste sea pasajera. Y finalmente, el tercer concepto, el del turismo, decimos que en el apartado del turismo se identifican los aspectos que motivan el hábitat lúdico en la naturaleza, las acciones que envuelven esta actividad social, sus implicaciones en la transformación del paisaje y los valores del litoral mediterráneo como lugar de reunión y recreo. Un poco va ligado con lo que comentaban antes, y en este punto, justamente del turismo, es donde nos hemos dado cuenta que el litoral catalán es un territorio de gran importancia para el turismo y sobre todo para este sector. Es la puerta de entrada por carretera de Europa. Era un momento en que el paisaje ya tenía mucha importancia por un tema de excursionismos, de temas anteriores, de años anteriores que se habían como ya dado mucha fuerza y mucho valor a las características de este lugar. Entonces, a partir de aquí, elegimos este territorio como un punto de partida y entonces fuimos a buscar, ¿no? Casos de estudio, elementos que podían aparecer. Sabíamos que había campings de Francesc Mitjans, sabíamos que había algún camping de Terradas Vía, justamente en Cambrils. Entonces, a partir de ahí fuimos indagando, detectamos unos 150 campings de esa década, de los años 55-65,
que aparecen un poco una selección de unos 80 al final en la parte de anexos, ¿no? Aparecen listados de alguna manera. Y de estos 150, después de hacer un filtro en cuanto a tipo de proyecto, de situación de paisaje, la posición geográfica en el territorio de Cataluña, un poco su evolución histórica, también es muy importante que su evolución fuera diferente en los 5 casos. Y los arquitectos que iban detrás, ya hicimos este filtrado, ¿no? Entonces, estos 5 casos de estudio los voy a nombrar, ¿no? Del sur de Cataluña hacia el norte, son los 5 casos que hemos identificado y que hemos analizado. El primero es el camping Costa Blanca, situado en Cambrils. Hemos puesto un título a cada uno de los campings, en este caso es el campo, la playa. Fue proyectado por Roberta Radasvía y Jordi Adroé. Entonces es un camping que está situado justo enfrente de la playa, con parcelas que se sitúan encima de la arena, y una carretera que llega de Cambrils a Salou y que cruzaba el camping por el centro, por lo tanto era un camping dividido en 2 partes. Y lo más interesante de este proyecto era que utilizaron un edificio para dividir los ámbitos más públicos y privados, pero un edificio compartido con el exterior. Por lo tanto, rompía completamente las fronteras, los límites del camping como elemento cerrado, ¿no? Esta es un poco la evolución con el tiempo, no ha sido quizás la mejor o la que esperábamos todos, sino que ahora ese entorno son grupos de apartamentos que se han construido, se han consolidado. Pero eso ocurre, bueno, en algunos lugares con crecimientos tan fuertes como esa zona de camping. El segundo caso de estudio es en Salou, que es el camping Salou. El título es Un vacío preciso y el proyecto fue diseñado en origen por Monravà, donde también participaron otros arquitectos, como también Antonio Manuel Castellano y Josep Puig Torner. En este caso es un camping situado al inicio del Cap Salou, tiene una ligera pendiente en algunos lugares, se encuentra situado en un frondoso pinar y muy cerca de la playa, 150 metros. En este caso lo interesante era cómo unieron todos los edificios públicos en un eje, creando un eje principal de acceso que luego finalizaba en una plaza. Y cómo estos edificios, estos arquitectos que fueron apareciendo con el tiempo, se fueron añadiendo a esta tipología, ¿no? de crear este eje, pero todos con una tipología de edificio como muy abierto, muy en relación con el exterior, con sombras, reconociendo estos valores constantes mediterráneos. En la actualidad este camping ya no existe tampoco, pero es el Parque Municipal de Salou. Por lo tanto ya tenemos ahí, ¿no? Vamos escalando un poco y tenemos un punto positivo. Camping que ya no es camping, pero que por lo menos hemos reservado un pulmón y que no es todos hoteles, apartamentos, etc. El tercer caso es camping diseñado por Francesc Mitjans en Viladecans, es el Toro Bravo, y lo titulamos El Pinar Impasible. Es un pinar litoral en el delta del río Llobregat, enfrente de la playa, un frondoso pinar de pinos muy altos y muy espeso. Y allí Mitjans lo que decidió es, vamos a poner unos ejes por aquí en medio, sin tocar ningún árbol, vamos a repartir las parcelas de forma aleatoria. Sabemos que no tenemos condicionantes, no hay sol, no hay orientación, estamos protegidos, por lo tanto nos situamos de esta manera y con una serie de edificios muy importantes y sobre todo la parte de acceso con un gran torre de depósito, con un edificio que es como una pérgola de acceso, una puerta de bienvenida, que también tenía una parte de utilizar los límites con la propia naturaleza, las lagunas, la topografía, era su manera de aislarse, ¿no? del entorno. Su evolución en el tiempo ha sido que ahora es un espacio natural protegido, el espacio Pein. Al ampliar el aeropuerto de Barcelona tuvo que cesar su actividad, pero ahora es una zona protegida natural. El siguiente caso es el camping Calogogó, situado en Calonja. Lo hemos titulado Un mirador hacia el mar. Este fue proyectado por Antonio Manuel Castellano y Josep Puig Torner. Fue su primer proyecto en el que trabajaron juntos. En 3 años proyectaron más de 20 edificios, pero en este caso fue el primero, un camping. Y está situado en una zona que eran campos de cultivo, en bancales. Es una diferencia topográfica de casi 90 metros, de la cota del mar a la parte superior. Entonces ellos utilizaron esos bancales existentes, esos campos de cultivo, para utilizarlos como plataformas donde situar las parcelas. Entonces, a partir de esta base topográfica, añadieron una serie de pérgolas y una serie de edificios construidos en piedra con bóveda catalana, una volta catalana, en blanco, que realmente contrastaba un poco con la naturaleza, pero le daba ese punto de orden, ¿no? y ese elemento como singular que reconocía todo el camping. Este camping se mantiene activo, el Calogogó, y bueno, construyeron algunos edificios en su tiempo intentando replicar el proyecto original y ahora se puede visitar y se puede estar allí. Por último, el último camping es La Laguna, el Camping Laguna, que está situado en Castelló de Empúries. Lo hemos se titula La Laguna, el Oasis. Fue proyectado por José María Platorras y lo hemos titulado así por el hecho de que está situado a 4 kilómetros en medio de un parque natural, el Parque Natural del Aiguamolls de l'Empordà,
a 4 kilómetros de la última rotonda de una carretera. Entonces, podemos llamarlo así precisamente por eso, porque su aislamiento, su pertenencia a la naturaleza ya lo consigue desde su propia geografía, su propia situación. Es un proyecto que incluye una laguna, la laguna preexistente en esa zona de marismas. Exacto. Entonces, esta laguna era un eje, un espacio común, ¿no? En donde se relacionaban los edificios y donde se plantaron unos tamarindos, vegetación autóctona del lugar, para ofrecer un poco la sombra, ¿no? Necesaria para luego poner las caravanas, las tiendas, etc. En la actualidad sigue en funcionamiento, forma parte del Parque Natural del Recoveco de l'Empordà, por lo tanto, su carácter natural es innegable, ¿no? Forma parte de un parque natural, por lo tanto, entienden que deben preservarlo y así sigue, ¿no? Entonces, un poco esta es un poco una pincelada de estos 5 casos de estudio. Se redibujaron, se trabajaron, se han descrito en este capítulo. Y luego, en la tercera parte, la que hemos llamado aproximaciones, lo que hicimos fue desgranar estos casos de estudio a través de categorías, en 3 escalas, como decía antes. La escala más del contexto, que la hemos llamado la ciudad temporal, la escala más del edificio, que es el edificio abierto, con la tipología pabellón, y la escala más del usuario, que es el hábitat itinerante. Cada una de estas categorías la hemos dibujado con un tipo de grafismo particular para cada una de ellas, pero siempre dibujando los 5 casos de estudio a la misma escala, con la misma presentación y con el mismo tipo de grafismo. La idea de todo esto es poder reconocer cuáles son las similitudes entre esos 5 casos de estudio para entender cuáles son las herramientas de proyecto en este asentamiento, pero también ver cuáles son las diferencias, ver qué es lo que hace singular cada uno de estos campings y establecer estas pautas, viendo su evolución en el tiempo, establecerlo como maneras de actuar, ¿no? En relación con el paisaje. Entonces, estas 3 aproximaciones o escalas han dado lugar a casi 30 categorías distintas, todas ellas dibujadas con estos gráficos que enseñaría, y esto nos ha llevado a lo que son las reflexiones finales, ¿no? Todo lo que sale de estas aproximaciones, que tienen una conclusión parcial en cada uno de los temas, es lo que nos ha llevado a establecer como 6 reflexiones, grandes reflexiones, que vuelven otra vez a lo general. Hemos ido de lo general del territorio, nos hemos ido acercando a lo particular, al usuario, a poner una tela en un árbol colgada con una cuerda, y finalmente volvemos otra vez con estas grandes reflexiones, entendiendo que el camping es un campamento, es una ciudad temporal, y que ciudades temporales hay muchas. Hemos utilizado el camping, la turística, como excusa para analizar cómo es un campamento, cómo es una ciudad temporal y cómo debe un poco situarse en el paisaje. Ahora leeremos fragmentos de estas reflexiones finales. Empezaremos con una primera, que es ocio en la naturaleza y acción sobre el paisaje. Esta es la primera reflexión. Directamente leeremos tres párrafos para situarnos y si hace falta pues comentaremos algo más. Genial. Decimos en Ocio en la naturaleza, acción sobre el paisaje, decimos que este modelo de turismo basa su experiencia en las cualidades del entorno natural, en los valores de un lugar que definen su paisaje. Por consiguiente, parece razonable que cualquier intervención de este tipo de asentamiento sobre el territorio deba seguir sus propias leyes y su significado. A lo largo del tiempo, estas han sido establecidas a través de las alteraciones realizadas por el hombre, a su propia escala, adecuando el soporte para la vida rural, los muros de piedra para dividir parcelas o adaptar suavemente la topografía en bancales, los canales de riego, los caminos de acceso o la plantación de árboles para producir sombra. Por lo tanto, las acciones del turismo no son las primeras en transformar la naturaleza, y tampoco serán las últimas. Todas ellas se depositan sobre el lugar de una forma particular y añaden nuevos significados que con el tiempo modelan su identidad y se acaban adoptando como propios de ese paisaje. Con el objetivo de preservar la singularidad de cada entorno, es necesario establecer un vínculo con el contexto, darle continuidad, y de este modo minimizar los efectos que toda ocupación produce sobre los ciclos del hábitat natural y sobre su percepción como lugar. En este sentido, el camping se erige como posible agente para la regeneración del paisaje litoral, por su extensión, por su temporalidad y por su adaptabilidad a la naturaleza. Este puede incidir positivamente en la capacidad de gestión de los residuos, en la generación de energías renovables, en el control de los ciclos del agua, en la conservación de grandes superficies de tierra permeables y libres de construcciones, o en la preservación de su biodiversidad, de la vegetación y de la fauna autóctonas. También puede introducirse activamente en otros sectores, como el productivo, desde la agricultura, la ganadería, o el educativo, colonias de estudiantes, descubrimiento de la naturaleza, turismo activo, considerando nuevas actividades para las estaciones de menor incidencia turística. Como conclusión, un poco, es que la naturaleza en el camping es tanto condición como condicionante. Condición, porque es lo que vamos a buscar, es nuestro valor, y condicionante, porque no podemos entender un camping sin que reconozca lo que existe en ese lugar y le da fuerza, ¿no? Entonces, el proyecto de arquitectura, en este sentido,
es importante que reconozca estas cualidades, las que va a buscar y las que se encuentran en el sitio. Ahora proseguimos con Ana, con la siguiente reflexión. La segunda reflexión es la permanencia efímera, una temporalidad perpetua. La temporalidad es inherente al turismo como actividad, pero no al turismo como asentamiento. Cuando el viajero finaliza su estancia, los hoteles, los resorts, las segundas residencias permanecen como objetos en un entorno consolidado, muchas veces vacíos. Sin embargo, el camping en su esencia promueve la itinerancia y los alojamientos particulares desaparecen cuando la ocupación de los habitantes finaliza. El resultado de esta secuencia temporal fomenta la preservación de las cualidades propias del lugar. De este modo, el paisaje recupera su aspecto de naturaleza virgen, modelada pero no transformada, que lo hace reconocible. Por lo tanto, la característica que diferencia el camping de cualquier otro asentamiento turístico es su reversibilidad a corto, medio y largo plazo. La capacidad para actuar en el medio sin corromper sus valores o modelándolos de tal forma que se introduzcan como nuevas cualidades alineadas con la evolución histórica de un paisaje singular. En este modelo turístico, los alojamientos pertenecen a los usuarios y se desplazan junto a ellos. Por lo tanto, producen ocupaciones temporales fácilmente desmontables mediante acciones flexibles que pueden desaparecer con el tiempo. ¿Seguimos? Seguimos. Sí, ahora, yo es que estoy tomando apuntes porque ahora os voy a preguntar varias cositas. Vale, vamos a hacer lecturas breves a ver si entramos en tiempo. Sí, tranquila. Las siguientes invariantes arquitectónicas entre el cobijo y el espectáculo. En los campings, los edificios deben completar las necesidades propias del habitar, pero también deben actuar como referencias en el lugar, como focos de atracción para las relaciones entre los habitantes y como emblemas de una experiencia compartida. La arquitectura de los pabellones se convierte en la imagen del camping. Estos elementos reconocibles en la naturaleza fueron reproducidos en fotografías y han viajado en los recuerdos de los viajeros a través de las postales, hasta devenir en su mejor promoción y registro de su evolución. Para erigirse como elementos singulares y al mismo tiempo reforzar los valores identitarios del lugar, los arquitectos definieron los edificios desde la interpretación de una tradición arraigada en el lugar. Con el uso de materiales sencillos y geometrías claras, se plantearon nuevas soluciones sugerentes e innovadoras, pero reconocibles desde los sistemas y formas de construir locales. Las celosías cerámicas, los muros de piedra, las bóvedas de rasilla. Y en relación con la implantación, se adoptaron las constantes mediterráneas que resolvían las condiciones de confort climático. La siguiente reflexión se titula La dualidad de un organismo vivo, estructura y parcelas. Vemos que el viajero, en su recorrido, se sitúa en múltiples lugares y los habita. La curiosidad por descubrir nuevos entornos hace del viaje un continuo desconocimiento que lo convierte en algo lúdico, en un juego. Cada nueva etapa se registra en el recuerdo y se ordena en la memoria como una suma de destellos. El camping debe revelar las cualidades del lugar para facilitar el sentimiento de pertenencia y también debe reconocer su capacidad física para favorecer el refugio de los habitantes. Por tanto, es un organismo que funciona entre dos escalas. Por un lado, la del conjunto, que dispone el orden general, dota de significado el territorio y asegura los servicios básicos para habitar la naturaleza. Y por el otro, la de los artefactos, pequeñas unidades de alojamiento transportadas por los habitantes, insertadas en el medio para completar las funciones domésticas. La estructura, desde el conjunto, debe vincularse con el lugar y formar parte de este para definirlo y cualificarlo. Está pensada para un lugar preciso. Los artefactos, por otro lado, desde su unidad, deben potenciarse como elementos itinerantes y deben mantener su autonomía para ser capaces de adaptarse y así pertenecer a cualquier lugar. De este modo, los campings podrían entenderse como una megaestructura territorial, similar a la Plug-in City planteada por Archie Graham a mediados del siglo XX. Una red de lugares equipados y reconocibles en la naturaleza, cuya ordenación asegura las ocupaciones temporales de unos habitantes que se desplazan entre ellos a través del territorio. El valor de este modelo turístico reside en que cada entorno natural conserva sus singularidades y su identidad por medio de la estructura que mejor lo define. La adaptación de los usuarios se produce a partir de su alojamiento particular, que transporta de un lugar a otro, junto con sus objetos personales y los recuerdos vividos. Por lo tanto, el camping es un asentamiento que debe resolverse desde el conjunto, que es la estructura, y asegurar que lo temporal permanezca por encima de lo estable, un lugar habitado en continuidad con el medio natural.
una experiencia de participación compartida, el arquitecto y el usuario. El camping es un asentamiento que se desarrolla de forma dinámica a través de dos procesos. Por un lado, el arquitecto sienta las bases del conjunto y establece los vínculos que dan continuidad a las características del lugar. Por otro, el usuario habita de forma temporal ese entorno en un proceso que se inicia con la selección de la parcela, prosigue con la colocación del alojamiento transportable sobre ella y deviene en hogar temporal mediante una adaptación basada en la experiencia. La itinerancia de los usuarios implica su desplazamiento de un lugar a otro. Por consiguiente, las ocupaciones aparecen y desaparecen del camping en una secuencia que se refleja en la forma variable del asentamiento. De inicio, todo es espacio libre. Las parcelas se funden con los caminos y se ligan al entorno. Algunos ámbitos se diferencian del resto por la presencia de los edificios que los caracterizan y que se establecen como lugares de uso compartido. Pero en el resto, con un goteo constante, las ocupaciones llenan temporalmente el espacio exterior que se dilata y se contrae a medida que lo hacen las acciones de los habitantes. Si no hay vecinos, las parcelas se extienden hacia los laterales. Si no circulan vehículos, las calles devienen zonas de juego improvisadas. Esto puede ocurrir debido a la movilidad de los habitáculos, tiendas, caravanas, remolques y a su organización flexible sobre una estructura previamente definida desde el proyecto. Finalmente, la última reflexión, y con esto finalizamos nuestras lecturas y vamos a los comentarios. La última se titula El individuo en comunidad, y es quizás un poco la que abre más el campo. Decimos que el camping plantea un hábitat dividido entre los artefactos particulares y los edificios comunes. Es una forma de vida que incluye el recorrido en lo doméstico y que diluye los límites entre lo público y lo privado. Este esquema supera cualquier sentimiento de posesión sobre el suelo ocupado. El desplazamiento borra la huella física, potencia las interacciones entre las personas y forma un sentimiento colectivo que cohesiona el conjunto. Es posible que la vida en vacaciones, libre y despreocupada, potencie la interacción entre los usuarios y permita crear estos vínculos tan cercanos entre ellos. Sin embargo, en la generación de este sentimiento de pertenencia a un colectivo, influye de forma decisiva el modo de compartir el espacio exterior y la naturaleza, promovido por el campo. Estos asentamientos tienen la responsabilidad de garantizar el soporte para el hábitat temporal de grandes grupos de personas, alejadas de sus hogares. Por ello, los entornos donde se sitúan deben facilitar un desarrollo en comunidad e incrementar las múltiples relaciones que se establecen con el medio ocupado. En este sentido, las ciudades nómadas del siglo XXI, basadas en la tipología del campamento, deben dar respuesta a las necesidades imprevistas de las sociedades actuales, con orígenes tan dispares como el ocio, el conflicto o la emergencia. Sin embargo, también deben pautar la experiencia particular de cada habitante y conservar parte de los rituales que los vinculan a la vida de la que se han separado momentáneamente. Estos desarrollos no solo deben ofrecer un cobijo particular o una estructura comunitaria, sino que también deben potenciar las iniciativas individuales y las posibilidades de establecer interacciones entre unos y otros. Los habitantes, las personas, en toda comunidad, deben poder contextualizar su situación en el grupo y en el lugar, con el fin de vincular sus propias singularidades a la memoria colectiva que los une, con el deseo de reconocerse en la identidad del entorno que los acoge. Y finalizamos con una cita de Paul Sansot que dice: lo esencial cabe en pocas líneas. El mundo todavía no es silencioso. Todavía no asistimos a la renuncia de los hombres a vivir juntos, a inventar día tras día su tierra. Esto es la reflexión final. Pues, ¿qué os voy a decir? Bueno, aparte de tomar como 3 hojas de apuntes, o sea que ya no puedo más, tomar un montón de cosas, yo creo que es un planteamiento interesantísimo, el estudio, la investigación, las propuestas incluso, ¿no? Porque yo me quedo aquí con, o sea, por supuesto hay mucho de lo que decís, ¿no? Que obviamente no se me queda así como tal, pero sí que, por supuesto, o sea, la naturaleza como condición y como condicionante me parece fundamental, parece como algo evidente, pero quizá a veces no lo es, ¿no? Porque luego esos camping, ¿no? que nos contabas, Xavier, que terminaban siendo edificios o apartamentos fijos, ¿no? O sea, quizás porque no se ha entendido la necesidad de esa itinerancia o de ese no construir y dejar simplemente
ser en esa libertad, ¿no? Y en esa, bueno, al margen de, por supuesto, todas las cuestiones económicas y de los ayuntamientos en las que no nos vamos a meter. Por supuesto, el tema del desmontaje, ¿no? La desmontabilidad de la arquitectura, o la arquitectura planteada desde lo desmontable ya. O sea, en ese sentido, ahí pues cualquier arquitecto o proyectista que se enfrente a ese problema tiene que tenerlo en cuenta, ¿no? También lo que decís, ¿no? Esas referencias, claro, tiene que haber una referencia singular para que la gente se ubique en ese entorno que quizá, pues, primero desconocido, ¿no? Porque uno se va y se mueve, se desplaza a otro sitio y tal. Y segundo, pues que al final las tiendas de campaña, pues bueno, tiendas de campaña o roulots o lo que sea, pues pueden ser muy parecidas entre sí, y si no hay una referencia en la que te ubiques en ese lugar, pues quizá puedas acabar perdiéndote, ¿no? Y mucha gente. O sea, equivocándote de tienda, conoces a mucha gente. desde luego, eso te iba a decir, digo, y ahora también el sentimiento, y lo último con lo que más, o sea, me quedo, he apuntado más cosas, ¿no? Pero es que quiero preguntaros algo. Entonces, con esta cuestión última, ¿no? De la comunidad, o sea, del individuo haciendo comunidad, y la comunidad también a la vez haciendo al individuo, y cómo se van dando esas relaciones, ¿no? Yo creo que esas cosas son súper interesantes, quizás antropológicas, pero tampoco nos vamos a meter ahí todavía. Lo que yo os quiero preguntar, después de todas estas reflexiones, ¿no? Sería, ¿hasta dónde debe llegar entonces el papel del arquitecto cuando proyecta un camping, ¿no? ¿Dónde llega? Porque claro, los arquitectos y las arquitectas somos muy de definir, no, pero es que entonces quiero hacerles caminar por aquí, por este de piedra, para que vean, no. O sea, ¿hasta dónde debe llegar esa mano del arquitecto, de la arquitecta? Bueno, la clave un poco es también el grado de flexibilidad, ¿no? Entonces, es una manera fácil de huir la pregunta, pero... Muy buena, por cierto. No, exacto, muy buena, gracias por la pregunta. La cuestión sobre todo es un poco el reconocer, o sea, cuando hablamos de estructura y de artefacto, lo importante de la estructura es que esta estructura lea el lugar, entienda cuáles son esas cualidades del lugar, que no introduzca identidades de paisaje de otros lugares, intentar reforzar la vegetación autóctona, reforzar el ciclo, ¿no? de la fauna, de todo lo que nos encontramos en ese lugar, de la biodiversidad, de las relaciones de los accesos, ¿no? Cómo muere un camino allí o una carretera muere allí y se transforma en senderos o en atajos. Un poco leer ese lugar, y a partir de allí lo que haga el usuario ya entrará en un segundo orden, porque el usuario al final desaparecerá. Entonces, la figura del arquitecto debe reconocer, porque esto el usuario no tiene la capacidad de conocer a gran escala cómo es ese asentamiento o ese lugar. Entonces, el arquitecto pensamos que debe reconocer eso, esas cualidades, plasmarlas. Si no se deben tocar árboles porque es el punto fuerte de ese lugar, mantenerlos, normalmente es así, pero intentar, ¿no? recondicionar esto y que luego el usuario se tenga que situar en ese tablero de juego y en esas reglas pautadas por el arquitecto. Entonces, también pensamos que no hay una regla fija, no hay una manera de hacer, no hay un límite establecido. Cada lugar tiene sus límites y es la figura nuestra desde la arquitectura, desde el proyecto, el que debe definir hasta dónde llegar. Entonces, es otra manera de huir, pues que es realmente lo que creemos, ¿no? Un poco es... No, pero yo creo que a veces el planteamiento es ese, es decir, bueno, ¿hasta dónde llega la mano? Hasta donde sea necesario en cada caso, quizá, ¿no? Pero también yo creo que se reconocen las aproximaciones, que hay como 3 escalas, 3 niveles de intervención. O sea, al final es lo que llamamos una ciudad temporal, con lo cual necesita una estructura, necesita una relación con el exterior, necesita una jerarquía de viales. Hay allí todo un sistema de, digamos, más de montar la ciudad y de urbanizarla, que es muy propia del arquitecto, en el cual hay que prever esta poca imposición en la naturaleza, pero ofrecer este orden urbano, ¿no? Evidentemente están los pabellones, que actúan como hitos, como lugares fundamentales, que se plantean lugares muy abiertos, como la referencia, ¿no? Los pabellones o los edificios de Nichans son referencia para todos en todo, ¿no? Entonces, realmente es otra escala a nivel de trabajo del arquitecto. Y finalmente definir las parcelas, ¿no? Una parcela necesita una horizontalidad, necesita una sombra, necesita una privacidad, la relación con el vial. Entonces, hay 3 escalas en las cuales el arquitecto tiene que intervenir. Lo que pasa que lo bueno es un poco intervenir con esa flexibilidad, con ese reconocimiento del lugar, para dejar un poco las pautas de que te puedas sentir libre allí, ¿no? Y de que puedas actuar, ¿no? De una forma activa, ¿no?
Claro. No, pues me parece súper interesante. De hecho, mira, Catalina Pascual nos dice dejarse llevar y no imponer. O sea, yo creo que tiene todo el sentido. O sea, que no has eludido la pregunta, no habéis eludido la pregunta para nada. Yo creo que yo buscaba realmente esas respuestas. También aprender del sitio y de cómo cada uno en esas 3 escalas que en las que hay que intervenir y que propones que hay que intervenir, por supuesto, disponer y que luego, pues bueno, la flexibilidad y la vida lo vaya también acometiendo, como casi todo. O sea que yo creo que esa clave está en la flexibilidad y en también uno lo que se comprometa también con el sitio, ¿no? Y con esa naturaleza, ese entorno que es, yo creo, pilar fundamental, ¿no? De tanto del libro como del tema, como de vuestra investigación también, ¿no? También hay, claro, precisamente, por ejemplo, uno de los puntos muy importantes es que las parcelas, si no tienen límites físicos, la parcela del vecino, si no está ocupada por un vecino, puede ser un campo de fútbol, puede ser un Claro. comedor, puede ser un lugar para leer, y eso también es un punto importante. Esa flexibilidad te permite eso, ¿no? Dejar también un poco de margen al que lo habita, que se haga suyo esa naturaleza. Sí, casi el habitante arquitecto, ¿no? Jo, oye, pues mira, es que la hora se va, madre mía, ya no me acordaba de esto, pero ahora se va volando, o sea, son -5 ya. Yo creo que, y además ya lo hemos hablado, yo creo que vamos a hacer otra sesión porque yo creo que a todos y a todas, si no decirnos lo contrario, pero vamos, yo estoy convencida de que les está encantando, les ha encantado esta sesión que hemos hecho y yo creo que igual podríamos meternos quizá en alguno de los proyectos pues para que lo desgranéis y nos contéis un poco de alguno de los arquitectos que intervinieron o que los hicieron en los proyectos para que, bueno, pues nos sigáis contando un poquito más contenido de este libro que ya os digo que es divertidísimo y llega como una brisa fresca en este septiembre tan extraño y tan raro, llega, bueno, como agua de mayo para mí, y yo espero que para los y las lectoras que están ahí detrás, pues también. Así que, Xavier, Ana, no os puedo decir más que gracias de corazón por el libro, por vuestra conversación, por la investigación que habéis hecho y nada, de verdad, gracias a los dos. Otros también. Y también, mira, voy a aprovechar para agradecer a todos y a todas los que están ahí detrás. Primer día de club, de verdad, un abrazo, un beso enorme a todos y a todas los que nos estáis viendo, no solo desde España, que antes nos decían desde Costa Rica, desde Colombia, está todo el mundo aquí. Gracias de verdad por el apoyo. Tampoco quiero dejar de decir, por favor, de nuevo yo vuelvo con mi campaña con las librerías. Por favor, volved a las librerías, lo están deseando. Es verdad que no va a haber Feria del Libro aquí en Madrid, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible, todos los editores, las librerías, los distribuidores, todos para que esto siga en marcha. Así que, de verdad, ayudadles todo lo que podáis y comprad muchos libros, sobre todo este. Arquitecturas del turismo informal, que lo podéis encontrar ya disponible en librerías y en nuestra tienda online. Así que, Ana, Xavier, muchísimas gracias a los dos por traernos toda esta diversión junta, esta diversión arquitectónica tan bonita, y os mando un abrazo enorme desde aquí, desde Madrid. De vuelta también. Muchísimas gracias. Bueno. Pues un beso fuerte a todos y a todas. Nos vemos la semana que viene, aquí, miércoles a las 7 de la tarde, ¿vale? Gracias. Un besito, gracias.